Hola, buen día. Mi nombre es Kareli Marisol Castillo Rodríguez. Actualmente estudio el cuarto trimestre de la maestría en Psicología Educativa y el día de hoy les quiero compartir una reflexión sobre un tema que me parece muy vigente y también muy urgente, se podría decir, que es la educación sexual y el no saber cómo educar en la sexualidad. Con este mismo tema también busco dar respuesta a otra cuestión que sería si funciona realmente la educación sexual escolar. Y bien, para ir entrándonos en el tema, primero tendríamos que ver qué es la sexualidad. La Organización Mundial de la Salud nos dice que se trata de una dimensión biopsicosocial, lo cual quiere decir que esto no solo involucra al cuerpo y a la anatomía, sino que también se refiere a las emociones, a la identidad, a las relaciones humanas, el placer, los derechos y la cultura, entre muchas otras cosas. Y pues esto a reducidas palabras quiere decir que no solo se está reduciendo a lo genital ni a lo meramente reproductivo, como normalmente estamos acostumbrados a verlos muchas veces en las escuelas o en los libros de texto y pues en sí enseñarlo de esta manera. Ahora bien, entraré de lleno con la cuestión que planteé desde el inicio, que sería si funciona la educación sexual en las escuelas mexicanas. Si bien aquí la respuesta es un poco compleja, es importante resaltar que desde 1974 se ha incluido este tema de la sexualidad en los libros de texto gratuitos. Sin embargo, pues la implementación siempre ha sido un poco parcial y muchas de las veces muy insuficiente, ya que predomina una visión que se centra solamente en la reproducción y en la prevención, pero se tiene poca presencia de temas como el afecto, el consentimiento, la diversidad o el placer, que son temas que actualmente son muy importantes de resaltar. Y si bien la sexualidad se aprende en múltiples espacios como la familia, medios, como lo puede ser el internet, también con las amistades o en la escuela, pues es la escuela la que tiene el verdadero reto de educar desde una perspectiva integral. Aquí es donde entra el concepto de educación sexual integral, o como sus siglas lo dicen, ESI, el cual propone un enfoque mucho más amplio, que es científico y va de manera gradual y se centra mucho en una perspectiva de derechos humanos. Este no solo trata de prevenir riesgos, sino de ir preparando a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para vivir su sexualidad en una manera que se enfoquen tanto en la salud, en el respeto, en tener responsabilidad y en cuidar de su bienestar en sí. Además, pues también reconoce la importancia que tiene el hablar de identidad, de género, de emociones, de vínculos afectivos, con la única razón de que pues los niños y los jóvenes se sientan seguros de sí mismos y de preguntar, de cuestionarse y que no sientan este pudor o esta vergüenza de que están hablando de a lo mejor algo prohibido. Sin embargo, ya en la práctica en México actualmente todavía nos seguimos enfrentando a múltiples retos, aunque la educación sexual integral ya está incluida en los programas que estamos llevando actualmente, pues el enfoque sigue siendo un poquito fragmentado, ya que se enseña de manera tardía, no se le da continuidad a lo que ya se vio. Muchas de las veces hay resistencia por parte de tanto de los maestros, que a lo mejor no estamos muy preparados para dar estos temas. También puede ser por parte de los alumnos, ya que sienten vergüenza o sienten pudor de que es algo o un tema que no se debería de estar hablando, que no tienen la confianza para preguntar. Y también a veces hay resistencia de parte de los padres de familia, que a lo mejor y piensan que es un tema que todavía no se debería de estar abordando o que no es el lugar para que se aborde. Y pues esto frena darle continuidad a este tipo de temas. Por eso es que a veces la mayoría de los contenidos que se abordan simplemente giran en torno al uso del condón, a la prevención de infecciones, a la prevención de embarazos adolescentes, porque pues sabemos que en nuestro país es algo que nos afecta mucho, pero pues raramente se habla de lo que es el placer, de lo que son las relaciones afectivas o la construcción del deseo y pues la identidad. Identidad de género yo siento que es algo que queda pues un poco excluido dentro de las escuelas. Ok, entre los principales desafíos que enfrentamos como país se puede mencionar que la información llega tarde o de forma incompleta a los alumnos, lo cual se puede deber también a que esta información proviene de los medios de comunicación, de redes sociales y especialmente de la pornografía, que sin duda alguna esta se ha convertido en una de las fuentes de educación sexual para muchos de los adolescentes. Y pues esto no es lo ideal, ya que de una manera u otra termina reforzando estereotipos o prácticas de violencia
Otro de estos retos también sería la falta de formación docente específica para la sexualidad, porque como ya lo había mencionado, muchos de nosotros podemos no sentirnos preparados para abordar este tipo de temas frente a nuestros alumnos y que quizá nos puedan hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud que quizá pues no podamos solucionar en ese momento porque nos hacen falta todavía herramientas para llevarlo a cabo. Y pues por último sería que aún siguen vigentes creencias erróneas sobre estereotipos que se han traído desde generación en generación, también sobre roles de género y más que nada sobre la sexualidad en sí, que aún sigue siendo un tema tabú. En la actualidad, en las escuelas mexicanas nos encontramos distintos enfoques desde donde se le aborda la sexualidad. Aquí es donde menciono algunos de ellos. Está el enfoque biológico. Este está centrado en la anatomía y en la reproducción y también en los métodos anticonceptivos. También se encuentra lo que es el enfoque del cuidado del cuerpo. Este es más que nada más frecuente en lo que es la educación física, ya que está enfocado a la salud, al deporte, a la higiene. También encontramos lo que es el enfoque psicoanalítico, que habla tanto del deseo, del placer, la subjetividad. Y por último, también menciona aquí lo que es el enfoque en la perspectiva de género, que promueve tanto la igualdad, cuestiona los estereotipos, defiende los derechos sexuales. Y si bien cada uno de estos enfoques tiene tanto sus fortalezas como sus limitaciones, lo ideal para la educación sexual escolar pues sería que se integrara de manera equilibrada y coherente cada uno de ellos sin dejar ninguno fuera, sino que más que nada se hiciera un conjunto de todos ellos y de esta manera podría ser mejor la enseñanza en la educación sexual. Entonces ahora sí volvemos a ¿funciona o no realmente la educación sexual escolar? Y pues de esta manera podemos decir que funciona parcialmente, ya que es un campo que presenta muchísima disputa entre la tradición, la modernidad, la moralidad o el conocimiento científico. Sin embargo, pues es un tema que aporta muchísimo una vez que se aborda desde un enfoque integral. Como lo mencionó antes, es importante que se haga una unión de todos estos temas que hemos venido hablando. Pero bien, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos educar en la sexualidad hoy desde las escuelas mexicanas? Pues aquí me fue importante mencionar algunas ideas claves que son fundamentales, que sería pues comenzar desde edades tempranas, no solo cuando ya es demasiado tarde o cuando ya es muy necesario, sino que empezar de edades tempranas e ir de manera gradual. Adaptar los contenidos pues al nivel de desarrollo de nuestros alumnos, si aún son pequeños, ir de manera gradual, como lo menciono. Incluir siempre una perspectiva de género y derechos humanos para ir dejando de lado este tipo de estereotipos y roles de género que se tienen aún muy marcados. También sería importante pues formarnos como docentes y tener herramientas didácticas, psicológicas y éticas para ir abordando este tipo de temas. Y lo más importante sería crear espacios seguros de diálogo y escucha hacia nuestros estudiantes, que ellos se sientan en la libertad total de expresarse sin miedo a que alguien los vaya a juzgar. Y por último, como docente de primaria, yo puedo decir que tenemos un rol clave en este tipo de educación. Podemos integrar los contenidos de educación sexual integral de una manera transversal en diferentes de las asignaturas que hoy en día impartimos. Y lo más importante, escuchar a nuestro alumnado sin prejuicios, validando cada una de sus dudas e inquietudes. Y también podemos ir fomentando a raíz de eso lo que es el respeto, lo que es la empatía, el autocuidado. Enfocarnos en este tipo de temas ayudaría mucho a nuestros alumnos y sobre todo también podemos convertirnos en lo que es una guía crítica hacia la desinformación que actualmente ronda en todas partes, ya que circula en las redes sociales, circula en su entorno. Y pues como bien nuestra labor es de acompañar, de educar, de proteger las infancias, la adolescencia de nuestros alumnos. Y finalmente para cerrar quisiera agradecer mucho su atención prestada. Sé que este no es un tema sencillo, pero pues es un tema absolutamente necesario, sobre todo actualmente. Educar en la sexualidad pues es educar para la vida. Mientras nosotros nos preparemos como docentes, podremos acompañar mejor a nuestros alumnos y a hacer que su desarrollo integral sea mucho mejor. Y pues por último, pues muchas gracias por ver.